Y haga el favor de abrir la Biblia en Segunda de Corintios en el capítulo 7, versículo 1. Vamos a tener esta segunda parte de la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, por tema este mes, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Aleluya. La semana pasada tuvimos esta pequeña introducción y hablamos sobre lo que el apóstol Pablo presenta a la iglesia de Corinto, y primeramente aprendimos de que él les habla y les muestra quiénes son ellos. La iglesia tiene una identidad y se identifica con Jesucristo. Jesucristo es el padre de la iglesia, porque Él la formó, Él la estableció. Él es el que la sigue edificando y el que sigue añadiendo a los que han de ser salvos. Dice la palabra de Dios que está siendo construida como se construye un edificio, pero un edificio grande. Gloria al Señor. Y hasta que la iglesia llegue a ser un edificio santo para morada de Dios. Y eso es lo que la iglesia somos. Nosotros somos casa y morada de Dios. Entonces, después de que el apóstol Pablo habla una serie de cosas en cuanto a nuestras relaciones que debemos de tener, nosotros debemos de aprender a elegir con quiénes nos vamos a relacionar, porque dice la palabra de Dios que la tiniebla no tiene ninguna comunión con la luz. Los incrédulos no tienen ninguna comunión con los creyentes. Cristo no tiene ninguna concordia con Belial. Entonces, hay una serie de cosas que nosotros como iglesia debemos de aprender, pero no las vamos a aprender así de la noche a la mañana, sino que esto lleva tiempo. Lleva tiempo, pero hay que ser constantes en nuestra vida cristiana, escudriñando las escrituras, porque a través de la escritura vamos a aprender a conocer quiénes somos, dónde estamos y qué clase de vida nosotros debemos de llevar. Gloria al Señor. Entonces, cuando usted lee el capítulo 6 de Segunda de Corintios y termina leyendo y entra al versículo 7, donde la palabra del Señor comienza diciendo, pero que entre de otras es la continuación del versículo 6, entonces él comienza con un así que, amados, puesto que tenemos tales cosas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. El texto se entiende o se interpreta a sí mismo cuando nosotros tomamos en cuenta el contexto. Está hablando de lo anterior. Entonces, tenemos una promesa y prácticamente la santidad de Dios, lo que habla el apóstol Pablo acá, tiene un propósito, tiene un motivo, una razón de ser, y es que primeramente nos recuerda quiénes somos nosotros y que tenemos esas promesas, como para recordar versículos 17 y 18 de
del capítulo 6, dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y aquí viene la primera promesa: y yo os recibiré. Entonces tenemos la primera promesa ahí. Y luego la segunda promesa: y seré para vosotros por Padre. Seré para vosotros por Padre. Segunda promesa. Tercera promesa: y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pues tenemos tres promesas ahí. Gloria al Señor. Tres promesas, hermanos, que trascienden a la eternidad. Y lo está diciendo el apóstol Pablo, lo dice aquí, pero él lo está recitando. Esto lo dijo Dios en la antigüedad a su pueblo. Entonces, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Las que ya mencionamos, ¿verdad? Tenemos, Él nos recibió. Tenemos un Padre. Gloria al Señor. Somos hijos y somos hijas, ¿verdad? Entonces, como eso es lo que somos en Cristo Jesús, ahora corresponde a nosotros lo que sigue. Entonces nosotros debemos de trabajar esa parte que es la limpieza integral, la limpieza de carne y de espíritu. Corresponde a nosotros por el conocimiento que hemos adquirido de su palabra. Dios nos ha enseñado por su palabra, y aparte de que nos ha enseñado por su palabra, también como Él habita en nosotros, Él nos hace sentir, nos hace ver, nos hace entender aún las cosas que nosotros no hemos leído en la Biblia, que no son buenas para nuestra vida espiritual, no son buenas para nuestra relación con Dios. Aleluya. Así es de que nosotros debemos de tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos manda. Y en esta segunda parte del texto dice, puesto que tenemos tales promesas, entonces dice, limpiémonos, gloria al Señor, de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer cada día. No es un asunto de una vez, como cuando lavamos la ropa o lavamos el cuerpo y ya esperamos que se ensucie y luego lo volvemos a hacer. No, debemos nosotros de descontaminar nuestra vida espiritual y también nuestro cuerpo. Gloria al Señor Jesús, aleluya. A menudo nos cuidamos de los pecados de la carne. Gloria a Dios, lo que la gente ve, ¿verdad? Queremos mostrarle a las personas de que somos buenos cristianos y buenas personas para esta sociedad. Entonces nos cuidamos, tratamos de vestir decentemente, tratamos de hablar decentemente, que no se salgan esas palabras vulgares de nuestra boca, tratamos de hablar con amor, con cariño, y tratamos de ser personas diferentes, gloria al Señor. Queremos mostrar lo exterior, las acciones, aleluya. Nos cuidamos de que no tengamos vicios de cosas malas, nos cuidamos de la moralidad externa, pero Pablo nos recuerda que la contaminación también ocurre en el espíritu, no solamente en la carne, por lo que él dice que debemos de limpiarnos de la carne y debemos de limpiarnos del espíritu, gloria al Señor. El orgullo, la amargura, la envidia, los malos pensamientos, eso no se ve externamente. Eso se ve ¿dónde? Dentro, en la mente, en el corazón del hombre, en los pensamientos. Por lo que entonces la santidad
de Dios exige coherencia interna y externa. Nosotros debemos de ser coherentes en toda nuestra forma de vivir, como lo dice el apóstol Pedro, que debemos de ser santos como Dios es santo. Nosotros también debemos de ser santos. Dice de esta manera: en toda vuestra manera de vivir. Incluye lo externo como lo interno. Debemos nosotros de cuidar esa parte. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Y el Salmo 51:10 habla el escritor, y haciendo una oración, él desea, él pide esto, y dice de esta manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese pensamiento debe de estar en nosotros, debe de estar presente en nuestras oraciones. Recuerde que la Biblia dice que hay caminos o hay pensamientos que a el hombre le parecen correctos, rectos, pero dice su final es un camino de muerte. Nosotros podemos de pronto pensar de que estamos haciendo las cosas bien, que estamos viviendo bien, que estamos accionando bien, pero puede ser que haya algo que no estemos haciendo bien, y es ahí donde nosotros necesitamos de que Dios nos ayude y que Dios haga algo para nosotros ver. Y el salmista decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está hablando de esa parte que nadie más puede ver, y aún uno mismo no ve. Pues la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, y dice Dios: ¿quién lo conocerá? Y no hay quien lo conozca, solo hay uno: yo Jehová, que escudriño, que conozco, gloria al Señor, y que pago según las obras de cada uno. Entonces, hermanos, nuestra oración debe de ser siempre una oración donde nos acerquemos a Dios y seamos sinceros con Él, y le digamos: Señor, a mí me parece que estoy haciendo bien las cosas, pero tú, que conoces todo a perfección, indícame. Como lo dijo el salmista en el 139, 23 y 24, lo dice de esta manera: examíname, oh Dios. Oiga, esto es tremendo, ¿verdad? Pero esto es bueno, hermanos, que nosotros lo hagamos. ¿Sabía usted que Dios lo examina a uno todos los días? Pero si nosotros le pedimos que lo haga, Él lo hará y nos hará saber las cosas más inmediatamente en ese momento. Y luego dice: y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos. Y aquí viene lo más importante que el salmista tiene en su corazón: y ve si hay en mí camino de perversidad. A veces nosotros creemos que estamos bien, pero en el corazón hay algo malo que ha estado dando vueltas. ¿Sí? Nosotros debemos de pedirle al Señor que Él nos muestre que eso que está revoloteando en nuestra mente y en nuestro corazón, sea bueno o sea malo, pero que Dios nos lo muestre. Y luego dice Él: y guíame en el camino eterno, porque estamos en el camino de la eternidad. Gloria al Señor. Porque todo el que cree en el Señor Jesucristo, todo aquel que le recibe, todo aquel que permanece en Él, dice su palabra que ha pasado de muerte a vida eterna. Alabado es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, descontaminarse, limpiarse
Gloria al Señor. Recuerde una cosa, Cristo quitó el pecado. El sacrificio de Cristo fue y es suficiente para quitar el pecado, y nosotros somos libres del pecado. Pero hay cosas que todavía contaminan nuestra vida. Y no es que nosotros seamos practicantes del pecado, ¿verdad? Porque el que practica el pecado no ha nacido de Dios. Pero nosotros hemos nacido de Dios. Y no practicamos el pecado, pero no somos perfectos. Vamos camino a la perfección. Por eso la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Alabado es el nombre del Señor. Eso me indica a mí que Dios trabaja en mi vida todos los días. Y a medida que Dios trabaja, Él me hace un reporte a mí. Aquí está. Esto encontré. Esto es lo que hay que hacer. Y luego me corresponde a mí obedecer lo que Él me pide que yo haga. Aleluya. Gloria al Señor. En 2 de Corintios capítulo 13 y el versículo 5 dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando a los hermanos, y me gusta esta frase porque él lo pone a uno como a detenerse, y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esto me trae a la memoria ese hermoso versículo que está en Jeremías 6:16. Porque es un llamado, hermanos, como a detenerse, a ver. Aleluya. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. El apóstol Pablo nos invita a través de esta escritura a examinar, no a otro, porque examinar a otro es fácil, ¿verdad que sí? Jesucristo lo dijo de esta manera: ¿por qué te fijas en la paja que hay en el ojo de tu hermano? ¿Y no en qué? El que no sabe qué es una viga, esto es una viga, mire, eso que va hasta allá, porque esta es una columna y la viga está sobre la columna. Examinar a otro es fácil, ¿verdad? Pero examinarnos a nosotros es difícil, porque es más fácil ver de aquí hacia afuera que de aquí hacia adentro. Por eso la Biblia nos enseña y dice de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y hace una pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí lo más importante es Cristo morando en nosotros. Y el mismo apóstol, en esta misma carta, allá en el capítulo 5 y el versículo 17, le dice a los mismos hermanos, aleluya: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, debemos de renunciar a la vida vieja, debemos de renunciar a todo lo que ya no tiene sentido para un cristiano, y vivir ahora la vida cristiana, lo que Dios nos ha dejado para vivir en Él. Aleluya. Así es de que una aplicación práctica sería examinar. Examina no solo lo que haces con tu cuerpo, sino lo que permites que se quede en tu mente y en tu corazón. La verdadera limpieza comienza
en lo secreto, ¿verdad? Dios nos muestra, o nosotros vemos que hay algo que no es bueno en nuestras vidas, no edifica, no ayuda, no aporta nada, entonces en lo secreto yo lo empiezo a dejar. ¿Verdad que sí? Uno lo puede hacer sin que alguien se lo diga. Pero si somos de los que nos gusta que nos digan las cosas siempre, pues el Señor nos lo va a hacer saber. ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿de quién es el trabajo? Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. Porque siempre, a veces oramos y le pedimos al Señor que nos quite, ¿verdad? Que nos limpie, que nos quite, que nos ayude, pero nosotros no queremos hacer nada. Gloria al Señor. Pero Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a que nosotros, hermanos, salgamos adelante y permanezcamos en Él. Aleluya. La otra parte del versículo de 2 de Corintios 7:1 dice de esta manera: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esta otra parte dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cada día que pasa, nosotros tenemos que ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores personas en medio de una sociedad perdida, corrupta, llena de pecado. Pero es ahí donde nosotros, como hijos de Dios, alumbramos como antorchas en la oscuridad. Es ahí. Nuestra vida cristiana es la que va a marcar la diferencia en medio de un mundo perdido. Dice la palabra de Dios que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aleluya. Pero también sabemos que el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Ahí está la diferencia. Gloria al nombre de Jesús. La frase perfeccionando la santidad indica, hermanos, una acción continua, diaria. Es un caminar de todos los días. Y esto es importante. Nadie, gloria al Señor Jesús, se despierta un día después de dormir siendo un gigante espiritual. La Biblia habla de un nacimiento, como también habla de un crecimiento. Nosotros todos nacimos de nuevo. Y cuando nacimos de nuevo, empezamos a caminar, empezamos a crecer, empezamos a madurar en el Señor. Aleluya. La santidad se construye en las decisiones cotidianas, lo que decides ver, hacer, cómo decides responder a la ofensa y el tiempo que le dedicas a Dios. Es un esfuerzo consciente, pero guiado por el Espíritu Santo de Dios, guiado por Dios que te guía a toda la verdad todos los días. Yo decido cómo me voy a comportar el día de hoy. Si yo quiero pelear hoy, yo peleo hoy. Si yo quiero ser un contestón hoy, yo voy a ser un contestón. Pero con el conocimiento que Dios me ha dado, entonces yo decido y digo, no es bueno que yo sea un contestón. Es bueno que yo obedezca, que yo me someta a mis superiores, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice: no paguéis mal por mal, sino vence el mal haciendo el bien. Eso es crecer.
espiritualmente. Eso es perfeccionar la santidad. Cuando yo le permito a Dios y a su palabra que haga la obra en mí. Aleluya. Efesios capítulo 4, 17 al 21. Dice la palabra de Dios de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí los otros gentiles son los no convertidos, los inconversos, la gente que no tiene a Dios, los que no han nacido de nuevo. ¿Cómo es de que andan ellos? Dice que andan en la vanidad de su mente. Aleluya. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es el consejo del apóstol a los hermanos, es de que no se imite la vida de los pecadores que andan, hermanos, andan en la vanidad de su vida, sino más bien que imitemos lo bueno. Y para imitar lo bueno en este mundo, solamente imitando a los hijos de Dios, sobre todo aquellos que tienen un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Gloria al Señor. Entonces dice: mas vosotros, versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo. Cristo es el ejemplo por excelencia. A Él podemos imitar sin ningún problema, sin temor a equivocarnos, porque Él es el perfecto hombre, que dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sufrió. Él, hermanos, le vino todo encima, como a veces se nos viene a nosotros, pero Él permaneció firmes, y al permanecer firmes, Él obtuvo la victoria, y hasta el día de hoy Él nos da la victoria a nosotros. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Así es de que la iglesia se descontamina, se limpia, dejando de hacer las cosas que el mundo pecador hace. No practicar el pecado, hermanos, porque nosotros fuimos libertados del pecado. Ya no vivimos bajo esa esclavitud del pecado. Si un cristiano peca, lo hace voluntariamente, ya no bajo presión. Ya no tiene un verdugo que le está dando látigo. Peque. Ya no. Porque Cristo nos hizo libres. Amén. Aleluya. Por lo que nosotros debemos de aprender a dejar poco a poco, o de una, usted sabrá qué áreas de su vida espiritual, de su cuerpo, usted necesita limpiar. Aleluya. Gloria al Señor. Pero tenemos que hacerlo, hermanos, porque la iglesia del Señor es una iglesia sin mancha, sin arruga, pura, dice la palabra del Señor. Y eso significa que nuestro corazón, nuestra mente debe de estar libre de contaminaciones también, de malos pensamientos, gloria al Señor, de malas intenciones, hermanos, porque por esas cosas, dice la Biblia, viene la ira de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y vuelvo a recitar Filipenses 1:6.
Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto indica claramente que nosotros estamos siendo perfeccionados día a día. Porque ese hasta es cuando Jesús nos llame a su presencia, cuando Él aparezca, cuando oigamos ese llamado. Aleluya. Porque dice que viene con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Hermanos, vamos a oír la voz de Jesús. Vamos a oír esa voz que nunca hemos oído, y la vamos a oír y la vamos a reconocer. Y esa voz estoy seguro que va a decir, sube acá, ven acá. Porque el poder de su palabra hace que las cosas se muevan. Gloria al Señor. Aleluya. No nos desanimemos por los tropiezos, hermanos. No nos desanimemos por las historias del pasado. Gloria al Señor. La santificación es una carrera de resistencia, no de velocidad. Si cometimos errores, si caímos, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos en el nombre de Jesús, arrepentirnos en el nombre de Jesús y seguir siendo perfeccionados con la ayuda de Dios. Aleluya, glorioso. Porque si Él no está ahí, hermanos, definitivamente Jesús lo dijo, nada podéis hacer. Es solamente en Él. Aleluya. Pero hay una parte más importante y quiero terminar con esta, y es la parte de el temor de Dios. La santidad en el temor de Dios. El temor reverente al Señor. Aleluya. El límite y el marco de este proceso es el temor de Dios. El temor del Señor no es un miedo, un pánico, un terror que aleja a cualquiera de Él. No, es un respeto profundo, un asombro reverente, un deseo ferviente de no contristar su corazón. Cuando amamos y tememos a Dios de verdad, nos importa más lo que Él opina de nosotros que lo que opina el resto del mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 6, dice la palabra de Dios: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si hay temor de Dios, entonces, hermanos, es fácil, ¿verdad? Es sencillo apartarse del mal. Apartarnos del mal es simplemente decirle no al pecado cuando toca la puerta. Es simplemente no abrir la puerta y mantenerla cerrada. Eso es todo. Y no hay necesidad de sufrir. Gloria a Dios. Entonces dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan. Y el versículo 23 del capítulo 19 dice: el temor de Jehová es para vida. Prestemos atención. Dios quiere que vivamos. Y dice la palabra de Dios: porque así dice Jehová, no quiero la muerte del que muere, sino que es lo que Él quiere, sino que viva. Así es de que el temor a Dios, ese respeto profundo, ese asombro reverente y ese deseo ferviente de no contristar a Dios, sino más bien de agradarlo, es lo que dice temor. Y si eso está en nuestro corazón, nos vamos a apartar de lo malo. No vamos a practicar el mal. Gloria al Señor Jesús.
Ya que Pablo también dice a los Efesios en el capítulo 4 y versículo 30, 31 y 32, comienza diciendo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. Nosotros tenemos un sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y cómo los conoce? Por el sello. Por eso no debemos de contristarlo, no debemos de entristecerlo. ¿Cómo lo entristeceríamos nosotros? Con nuestras acciones malas, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero si nosotros somos buenos hijos de Dios, respetuosos hacia Él, aleluya, hermanos, las cosas van a ser diferentes. Ahora el versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura. Quiere decir que la amargura entristece el espíritu, pero no nuestro espíritu, sino el Espíritu de Dios. Quítese de vosotros todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia, porque todas esas cosas, si están en el corazón del hombre, entristece al espíritu. Gloria a Dios. Pero ahora da el consejo: antes sed buenos, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está el antídoto, hermanos, para el enojo. Ahí está el antídoto para la amargura. Ahí está el remedio para la ira. Ahí está el remedio para la gritería. Ahí está el remedio para la maledicencia, para la malicia. ¿Cuál es el remedio que Dios nos da? Ser buenos, ser misericordiosos y perdonándonos los unos a los otros. El perdón, la misericordia y la benignidad lo metemos en un vaso, lo mezclamos y nos lo tomamos, y al ratito sentimos el alivio, estamos bien, porque es la medicina de Dios. Dígame amén otra vez. Aleluya. Gloria al Señor. Porque, hermanos, contristar al Espíritu de Dios con el que fuimos sellados para el día de la redención, no nos podemos dar ese gusto. Aleluya. Así es de que perfeccionar la santidad no es una carga legalista, más bien es el privilegio de los hijos de Dios que valoran sus promesas. ¿Cuáles promesas? Las que leímos en el capítulo 6. Tenemos un Padre, somos hijos de Dios. Y lo otro que nos dice el apóstol: ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Hermanos, Dios vive en su corazón. Él no llega y se va, no. Él mora, Él vive. Esa es la residencia de Dios aquí en la tierra. Su corazón. Ahí es donde Dios vive. Entonces, ¿qué es lo que queda a nosotros? Si valoramos sus promesas, limpiémonos. Aleluya. Limpiemos nuestra vida entera. Avancemos cada día y vivamos a plenitud la nueva vida que Cristo nos ha regalado. Porque esa nueva vida, hermano, no tiene límites. Amén. Hay muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Pero nosotros a veces nos perdemos de las bendiciones de Dios porque no estamos viviendo la vida cristiana como debe de ser. Pero no es tarde, ¿verdad?
Él nos ha dado conocimiento para corregir. Y nosotros vamos a corregir. Cada quien va a ser responsable y va a corregir su vida cristiana, sus acciones. Aleluya, gloria al Señor. Así es de que toca identificar hoy qué área, aleluya, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, qué área de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra mente necesita limpieza. Recuerde que los pensamientos no se ven, ¿verdad que no? Pero están ahí. Las intenciones del corazón no se ven, pero están ahí. Y después de tanto tiempo estar ahí, causa amargura. Y por esa amargura, dice la Biblia, otros pueden ser contaminados. Así que la palabra de Dios nos habla en esta mañana y dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie.